Le apodan el monstruo, dotado de una gran técnica, velocidad y una fuerte pegada. Sin duda, un auténtico fuera de serie, Naoya Inoue. Y ahora, ¿quién detendrá al monstruo japonés? Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto, soy tu amigo José Matos. Espero que te encuentres muy bien. Vamos a platicar un poquito de lo que aconteció esta semana en materia de boxeo, empezando el día martes con la pelea de unificación por los 4 cinturones entre el inglés Paul Butler contra el monstruo japonés Naoya Inoue, que es un extraordinario boxeador. Estuvieron en juego los 4 cinturones de los 4 organismos más importantes, que nos sorprendió el peleador británico, porque aguantó el castigo del nipón hasta el round número 11 cuando llegó ese knockout que todos habíamos anunciado, pero que sería de manera prematura. Por ahí del round número 5 le calculábamos que acabaría la pelea por la vía rápida. Sin embargo, nos sorprendió Paul Butler con su resistencia, con su aguante. Por momentos estuvo proponiendo que, digo, para ser campeón del mundo creo que sí quedó a deber un poquito, por momentos rehuyendo a la pelea, usando nada más los pasos laterales. Sin embargo, vi que cuando se animaba a soltar golpes, le entraban al rostro del peleador nipón, que se vio muy cómodo durante la pelea, a tal grado de que por ahí estuvo, por decirlo de manera coloquial, fanfarroneando, colocándose las manos por detrás, invitando al peleador británico a que entrara al intercambio de golpes, bajando por completo las manos. El peleador inglés no se animó, obviamente, porque sabía que esto le podría afectar, incluso podría salir lastimado en ese intercambio. ¿Qué hizo Butler? Trató de mantener la media y la larga distancia, esos pasos laterales y sorprender con algunos contragolpes a Naoya, que, repito, sí vi que le entraban golpes, no es tan invencible como aparenta ser. ¿Qué significa esto? Que un peleador con más presión, con más volumen de golpes, sí podría poner en apuros. Algo más o menos como lo que sucedió en la primera pelea que tuvieron Nonito Donaire y el monstruo japonés, que luego vino esa revancha y Naoya, ya conociendo al rival, ajustando su pelea, pues consiguió el knockout, apostando a que tiene una muy fuerte pegada. Es un boxeador completo en todos los aspectos, tiene ese ganchito al hígado bien dibujado que lo pudimos ver este día, martes, que el británico lo estuvo resistiendo ahí hasta round 11, que se animó Naoya Inoue a salir con todo y lo empezó a castigar a tal grado de arrinconarlo contra las cuerdas y mandarlo a la lona. Interviene el referee y dice hasta aquí, que eso le suma al espectáculo obviamente ante su gente en Japón, que pude ver que Naoya Inoue, en el momento que aprieta un poquito más el acelerador y tira más golpes, es letal y puede terminar la pelea muy rápido. En esta categoría de peso gallo, sinceramente no veo pues quién pueda ganarle. Se habla de que podría subir a las 122 libras. Imagínense, estaría muy interesante verlo en este peso también. Otro tema de Naoya Inoue, más allá de su desempeño extraordinario, que es un peleador invicto, que es el campeón indiscutido de peso gallo, este tema que hace mucho ruido, el cual es el libra por libra del momento. Sinceramente yo sí lo considero dentro de los primeros 5, pero por ahí hay división de opiniones. Recordar que el tema libra por libra es algo muy subjetivo. ¿Por qué? Cada uno de ustedes, nosotros los aficionados al boxeo, tenemos a lo mejor cierta inclinación por algún púgil. No envolvernos con la bandera, por supuesto, pero al ser un deporte de estilos y apreciación, a algunos nos puede gustar este, nos puede gustar el otro. Por ende, esto significa que no a todas las personas le puede parecer lo mismo en cuanto a colocar como número uno a un determinado púgil. Entonces es respetable el punto de vista de cada uno de ustedes. Yo sí lo considero, analizando bien, en el número 2. Encima, en el número 1 tengo a Alexander Usyk, peleador de peso completo, que tiene una muy buena técnica, que da mucho espectáculo. ¿Qué reclama la gente de Naoya Inoue? Que a lo mejor dicen, no lo puedo colocar en el número 1 porque dicen que le falta una guerra, que le falta salir de Japón, que necesita un rival que tenga mayor volumen de golpes, que ejerza mayor presión. Pero realmente, ¿quién se anima ahorita a tener tal intercambio de golpes con el monstruo japonés? Que sí,
es innegable, tiene una técnica muy completa, es un boxeador sumamente extraordinario y que da espectáculo. Tuvo actuación Miguel Mickey Román, este peleador, un guerrero, un batallador, lo hemos conocido con esas guerras que ha tenido, pero que también es un peleador muy golpeado, esa es la realidad. Muy golpeado, ya veterano, que sí tiene pegada, ese es su mayor recurso. Lo vimos enfrentar a Darwin Escorpión Galeano, un peleador colombiano. La pelea fue en Chihuahua ante la gente de Miguel Mickey Román, una cartelera de Box Stars Promotions. Que vimos a Miguel Mickey Román como en su prime, ¿no? Dominando, atacando, aguerrido, por momentos bajando las manos, invitando a su rival que estuvo proponiendo, intentando por ahí. Sin embargo, llega esa mano fuerte de Miguel Mickey Román en el round número 8 y continúa atacando hasta que logra la intervención del referee. Termina la pelea por la vía rápida en este round número 8. ¿Qué me llamó la atención y vale la pena señalar respecto a Miguel Mickey Román? Entrevista posterior a la pelea, cuando después de que dan el fallo, él obviamente con el furor está contento porque consiguió esta victoria frente a su gente, se lució. Pues al cuestionarle qué viene para su carrera, y él dice que está listo para cualquiera, e inclusive mencionó a Isaac Pitbull Cruz. No, yo considero que hay que ir tranquilos, analizando, reflexionando qué es lo mejor que viene para la carrera de Miguel Mickey Román. La esquina, el equipo de trabajo, la empresa que tiene a este peleador debe de analizar bien, reflexionar en torno a lo que vendrá para la carrera de Miguel Mickey Román. Isaac Pitbull Cruz, que compite en las 135 libras, sinceramente es mucho para el peleador de Ciudad Juárez, Chihuahua. No creo que tenga con qué ganarle, la verdad, solamente es exponerlo. Ni en las 130 ni en las 135 libras podría estar para enfrentar a lo mejor de estas categorías. Es libre, es un deportista, es un ser humano, puede tomar las decisiones que quiera, pero sí analizar, pensar muy bien qué es lo que viene para la carrera, porque lo pueden lastimar, es exponerse a un castigo, a que algún boxeador lo lastime de gravedad y entonces termine en muy malas condiciones. Creo que es un buen momento para pensar, ya sea en el retiro o tomar la decisión de llevar un par de peleitas, pues por así decirlo, a modo, con rivales pues de menor jerarquía. Pero no este, por ejemplo, que acaba de mencionar, que Isaac, pese a la derrota que tuvo con Gervonta Davis, que no es poca cosa, conocemos de la fuerte pegada, de la condición física que tiene, que es un guerrero, que es un tren, que va a salir con todo a arrollarlo. Entonces, no, considero que no. Miguel Mickey Román, te tenemos mucho aprecio, esas guerras que nos has regalado, se te aplaude la victoria que lograste desde el día jueves, pero no, hay que pensar seriamente qué es lo que viene para la carrera de este pugil. Se presentó Arslanbek Makhmudov contra el alemán Michael Wallisch, una pelea que resultó un fiasco. Solamente duró un round en la cual vimos al alemán Wallisch nada más usando pasos laterales, no tiró ningún solo golpe. Realmente nos decepcionó a todos esta pelea, pensábamos que tendría más acción. Digo, es evidente que es una pelea, por así decirlo, de trámite para Makhmudov, que sabemos tiene muy fuerte pegada, pero por lo menos esperaba que lo presionaran un poquito, que lo pusieran a trabajar, que probaran su mandíbula. Muy impreciso en su golpeo el ruso. Por ahí le falta manejar más la distancia. No creo que esté, por lo menos para competir contra los 5 primeros del peso completo. Nombres como por ejemplo Alexander Usyk, Tyson Fury, Andy Ruiz, Joe Joyce. Creo que tiene que trabajar mucho esta parte técnica, sobre todo en la precisión de su golpeo, de manejar la distancia con el jab. Recuerden que el peso completo es otro mundo. Ahí vemos poder en los puños y creo que Makhmudov no es mal boxeador, simplemente es trabajar estas cuestiones, la cintura igual moverla un poquito más.
tener un plan de estrategia, y este tipo de peleas como la que tuvo contra el alemán Michael Wallisch, siento que no le hacen muy bien a su carrera de cara a un futuro enfrentamiento y, ¿por qué no?, de una pelea de título del mundo. Una pelea que me encantó, muy bonita, de mucha técnica, entre Michel La Zarza Ali Rivera contra el estadounidense Frank Martin, pelea en las 135 libras, eliminatoria de la Asociación Mundial de Boxeo. ¿Por qué pelea de estrategia? Porque ambos púgiles traían un récord muy atractivo, invicto, en la cual tenían que conservar esa calidad. Sin embargo, Frank Martin hizo una pelea inteligente, ese jab bonito, preciso, no muy fuerte, como un recto sólido. Sin embargo, para mantener a distancia, para iniciar combinaciones, que por ahí esa fue la clave para iniciar esa combinación que mandó a la lona al peleador dominicano, que se sorprendió por la velocidad. Por momentos vi que estaba un poquito desesperado. No tuvo un mal papel el dominicano Rivera. Siento que enfrente tuvo un hombre más rápido, que inteligentemente lo boxeó, lo supo mantener. Claro, ninguno de los dos tiene una fuerte pegada, pero si lastiman, obviamente, saben cómo conectar los golpes, tienen muchos recursos boxísticos, ambos boxeadores. De verdad que acá no hay que reclamarle nada a ninguno de los dos. Me gustó el desempeño de ambos. Rivera intentando, proponiendo, convencido de contragolpear, lo vi decidido. Sin embargo, simple y sencillamente enfrente tuvo a un hombre más rápido. La velocidad fue factor, la precisión del golpeo de Frank Martin. Y esto deja, híjole, candente la división de las 135 libras, la división de peso ligero, donde hay nombres muy buenos como David Haney, el mismo Shakur, que probablemente lo veremos teniendo más actuación en esta división. Vasil Lomachenko, Isaac Cruz, calidad que tenemos en esta categoría, y con Frank Martin, que mostró un boxeo extraordinario. De verdad que a mí en lo personal me tiene muy contento, y sé que viene un 2023 cargado de emociones. Sobre todo prestar mucha atención a esta categoría y también estar muy al pendiente de la carrera de Frank Martin. Y pues para Rivera creo que esta derrota le va a enseñar muchísimo. Hay que analizar, hay que reflexionar en qué falló. Digo, hoy sí, como dicen coloquialmente, aquí se vio quién comió más pinole, como dicen coloquialmente en los gimnasios ahí, que cuando tiran sparring, cuando hay peleitas así. Realmente un aplauso a ambos púgiles. Me gustó muchísimo la pelea, me encantó. Creo que esta y la de Naoya Inoue fueron las que más me gustaron de esta semana que pasó. No olvides que puedes dejarme tus comentarios aquí abajo, o escríbeme tu opinión de lo que piensas de alguna de estas peleas, qué te gustaría para el 2023, en peso completo, en las 135 libras, qué piensas de Naoya Inoue, realmente merece ser el número 1 libra por libra del momento. Y recuerda darle like, no olvides suscribirte y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias.